En el contexto de las masterclass para presidentes de la Federación Argentina de Cardiología, me referiré al tema fibrilación auricular silente, la visión de un cardiólogo clínico. El diagnóstico de fibrilación auricular que realizamos en nuestros consultorios cuando detectamos en un electrocardiograma de 12 derivaciones en pacientes que pueden o no tener síntomas aparentes, es solamente la punta del iceberg de lo que puede ser la frecuencia y prevalencia de fibrilación auricular de esta arritmia en la población. En estos casos está bastante establecido cuál es el manejo médico y la necesidad de anticoagulación si el paciente tiene factores de riesgo tromboembólicos. Pero hay un universo de fibrilaciones auriculares subclínicas que no se detectan frecuentemente, que pueden ser hallazgos incidentales con dispositivos implantados o inalámbricos, o un hallazgo incidental durante el monitoreo, por ejemplo, por otras causas en una cirugía en la cual se está monitorizando al paciente, o puede ser detectada casualmente durante la evaluación de un ataque vascular cerebral en el monitoreo de los pacientes. En estos casos podemos tener alta frecuencia de falsos positivos, con arritmias detectadas por alguno de estos dispositivos. El impacto es incierto debido a los síntomas, la carga de enfermedad, la duración de la arritmia y los factores de riesgo concomitantes. Y también tenemos un rol incierto sobre la indicación de la anticoagulación. Y todos estos serán los temas que discutiremos en esta presentación de fibrilación auricular asintomática, silente, de alguna manera denominada de esta forma. Lo cierto es que un porcentaje elevado de pacientes que tienen un infarto cerebral no saben que tienen este tipo de arritmias, y en un número no menor de pacientes se detectan en el mismo día en que el paciente debuta con el infarto cerebral. Pero no menos cierto es, como ven ustedes en este análisis del estudio epidemiológico de Framingham, tanto en hombres como en mujeres, en mayores como en menores de 65 o mayores de 75 años. Hay un porcentaje no menor, el 10 al 15%, que se detectan estas fibrilaciones auriculares silentes luego del infarto, inclusive dentro del año subsiguiente al mismo. Y esto obviamente es más frecuente en individuos de edad avanzada. Fíjense, adultos mayores, aproximadamente en promedio, tanto hombres como mujeres, la frecuencia poblacional, la prevalencia es del 8 al 10%, y se estima que en los próximos años, tanto las formas clínicas evidentes como las asintomáticas se estarán incrementando hasta que cerca de un sexto de la población presentará fibrilación auricular. De modo tal que no cabe la menor duda que aún con el envejecimiento de la población, este hoy en día es y será mucho más un tema relevante para la salud pública. Ahora, como ven ustedes, y esto es muy conocido, más o menos el 40% de las personas que tienen un infarto cerebral no se logra detectar la causa. Son los que se llaman infartos cerebrales criptogénicos, es decir, no hay ni una fuente embolígena, ni está clara la frecuencia de aterotrombosis locales, etcétera. Y si bien, como se observa en estos últimos años, la cantidad de la tasa estandarizada por edad por 100.000 personas por año
y el total de los ACV, tanto infartos cerebrales como en el total, esta tasa se está reduciendo significativamente en cuanto a incidencia, mortalidad, prevalencia y días vividos con discapacidad. Sin embargo, debido al aumento poblacional y al envejecimiento poblacional, los números absolutos de pacientes que padecen un infarto cerebral, que mueren por él o que tienen discapacidad, se está aumentando progresivamente. De modo tal que uno podría decir que la frecuencia de infarto cerebral en pacientes con fibrilación auricular no valvular es de alrededor del 5% por año, 2 a 7 veces mayor que en sujetos sin fibrilación auricular, y que 1 de cada 6 ataques vasculares cerebrales ocurre en pacientes con fibrilación auricular. Y cuando se detecta un ataque vascular cerebral clínicamente silente en las imágenes, la frecuencia de fibrilación auricular aún es mayor, del 7%. Y el riesgo anual de ataque vascular cerebral atribuible a una FA es 1,5% en pacientes entre 50 y 59 años, pero aumenta así hasta casi un cuarto de los individuos que tienen entre 80 y 89 años. Este es un subanálisis de un estudio que comparó dos tratamientos para tratar la hipertensión arterial, el estudio LIFE, un betabloqueante o un bloqueador del sistema renina-angiotensina. Se incluyeron 8.700 pacientes. Lo interesante es que el 4% de los pacientes basalmente presentaban fibrilación auricular, pacientes hipertensos con hipertrofia ventricular izquierda. Y otro 4% lo desarrolló durante la evolución del estudio. Fíjense que un número importante de estos pacientes desarrollaron simultáneamente una nueva fibrilación auricular con insuficiencia cardíaca. Y es por esto que además de existir una relación entre fibrilación auricular e infarto cerebral, también hay una muy importante relación entre fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. En pacientes que tienen una nueva fibrilación auricular, existe un 311% de incremento luego del análisis multivariado del riesgo de presentar una nueva insuficiencia cardíaca. Y por el contrario, en pacientes que tienen una nueva insuficiencia cardíaca, la probabilidad de desarrollar una nueva fibrilación auricular se incrementa en un 226%. Entonces, estas son las dos complicaciones más importantes relacionadas con la fibrilación auricular: las embolias cerebrales, el infarto cerebral y la insuficiencia cardíaca. Y como les comentaba, que en muchos casos la fibrilación auricular es detectada luego de haber padecido el ataque vascular cerebral, en insuficiencia cardíaca pasa algo exactamente parecido. Fíjense en las columnas gris, se observa la frecuencia de pacientes que en el mismo momento que son hospitalizados por insuficiencia cardíaca, se detecta por primera vez la fibrilación auricular. Es decir, que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular es concurrente. Pero fíjense lo interesante, que en pacientes que debutan con insuficiencia cardíaca, en este caso con fracción de eyección preservada, hay un porcentaje importante de pacientes que en el año subsiguiente o en los años subsiguientes desarrollan una nueva fibrilación auricular. De modo tal que en un seguimiento de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, al menos
1 de cada 3 van a desarrollar una nueva fibrilación auricular, el 30%. ¿Y cómo es la relación entre fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca? En un seguimiento a 15 años, se comparó la sobrevida libre de eventos en pacientes con y sin fibrilación auricular basal. La sobrevida promedio en pacientes que no tienen fibrilación auricular es de 5,4 años, pero cuando está presente la fibrilación auricular se reduce a 4,7 años, es decir, que los pacientes con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca viven un año menos aproximadamente que los pacientes que tienen solo insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué es importante analizar los cambios estructurales y funcionales que se desarrollan en las aurículas para entender por qué las personas desarrollan una fibrilación auricular con el riesgo de presentar un infarto cerebral o insuficiencia cardíaca? Múltiples patologías como las valvulopatías, las cardiomiopatías, la hipertensión, la obesidad, las enfermedades metabólicas como la diabetes, generan remodelado auricular, lo que se llama cardiomiopatía auricular, con expansión de la matriz fibrótica cicatrizal en la aurícula izquierda, pérdida de su morfología, deformándose en forma esférica y dilatándose, lo que altera los vórtices de flujo, generando éstasis, alterando la función de bomba de la aurícula izquierda y derecha, que ustedes recuerden representa el 30% del llenado de fin de diástole del ventrículo izquierdo, y esto genera desórdenes del ritmo. Y todo esto puede llevar a una cardioembolia cerebral o una embolia periférica, aun cuando el paciente esté en ritmo sinusal en nuestros consultorios, porque esta deformidad per se de la aurícula izquierda es trombogénica y embolígena. Entonces, esta falla auricular, a la que se suma la activación neurohumoral, genera fibrilación auricular con trombogenicidad, trastornos hemodinámicos del ventrículo izquierdo, hipertensión pulmonar y lo que estuvimos discutiendo hasta ahora, ataque vascular cerebral, isquemia miocárdica e insuficiencia cardíaca. Y como ven ustedes, hay distintos fenotipos de cardiomiopatía auricular. Está, por ejemplo, la que es primariamente dependiente del cardiomiocito por trastornos genéticos, la diabetes, trastornos iónicos. La que está primariamente dependiente de la expansión de la matriz extracelular, como el envejecimiento, el tabaquismo. Las mixtas, es decir, dependientes del miocito del fibroblasto, la insuficiencia cardíaca, las valvulopatías, las enfermedades metabólicas, la hipertensión arterial, y las que son primariamente no dependientes del colágeno, sino de los depósitos de sustancia amiloide, las granulomatosis, las enfermedades infiltrativas, inflamatorias y los depósitos de glicoesfingolípidos. Es decir, existen muchas circunstancias en las cuales puede ocurrir esta cardiomiopatía auricular que lleva a la fibrilación auricular y que desemboca en infartos cerebrales cardioembólicos y en insuficiencia cardíaca. Y esta fibrosis o esta alteración de la aurícula izquierda se puede ver, por ejemplo, con resonancia eh, magnética con realce tardío, donde claramente el realce tardío marca la magnitud de la fibrilación auricular. Cuando esta es importante, se pierde la capacidad de deformarse de la aurícula izquierda, que podemos medir mediante strain auricular con un ecocardiograma, y esto incrementa el riesgo de fibrilación auricular.
pero también la magnitud de la fibrosis de la aurícula izquierda está en relación directa con el riesgo o la probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca. Fíjense en este estudio, cuando la magnitud de la fibrosis auricular, el monto, supera el 20% del tejido muscular, la probabilidad de desarrollar una nueva insuficiencia cardíaca se incrementa a más del 60%, y cuando la magnitud de la fibrosis auricular supera el 30%, casi hay un incremento en el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca del 300%. ¿Cómo podemos evaluar hoy en la práctica esta cardiomiopatía auricular? Evaluando la deformabilidad de la aurícula izquierda, lo que se llama estrés auricular, lo que nos permite evaluar tres fases del ciclo funcional del corazón: la fase de contracción, la fase de reservorio y la fase de conducto. La evaluación de la fase de reservorio puede tener un rol crucial en la predicción del riesgo de desarrollar cardiomiopatía auricular, fibrilación auricular, y nos vamos a detener unos minutos en esto, porque fíjense que cuando la magnitud de la fase de reservorio se reduce a menos del 29%, el porcentaje de individuos libre de padecer una fibrilación auricular se reduce significativamente, como se ve en las curvas rosadas. Y esto también lo podemos observar mediante resonancia magnética nuclear. Fíjense, el, el la fracción de expulsión de la aurícula izquierda medida entre el volumen auricular indexado máximo y el volumen indexado mínimo, que evalúa la función de reservorio, la fracción de volumen expulsado de la aurícula izquierda, guarda una relación negativa con el riesgo de padecer un infarto cerebral. Es decir, cuanto menor es la función auricular, mayor es la probabilidad de padecer un infarto cerebral silente. Es decir, fíjense cómo esto tiene un gran impacto sobre el riesgo de los pacientes. Podemos identificar a los pacientes que tienen mayor probabilidad de desarrollar una fibrilación auricular y tener un riesgo cardioembólico incrementado. Bueno, la deflexión intrinsecoide de la onda P medida en la derivación B1 nos puede mostrar que cuando ésta está prolongada, lo que se llama síndrome de Bayes, es decir, la representación del bloqueo entre ambas aurículas, un bloqueo interauricular, aumenta en un 30% el riesgo de padecer un ACV y en un 50% en el riesgo de padecer un ACV no lacunar. Pero fíjense lo interesante del detalle que les voy a mostrar ahora. Si excluimos cualquier paciente que haya tenido una fibrilación auricular, el bloqueo interauricular aumenta la probabilidad de tener cualquier tipo de ACV, que ésta sea criptogénico o cardioembólico. Pero fíjense en la segunda parte de la tabla. Cuando se excluyen los pacientes que tienen dilatación de la aurícula izquierda en el ecocardiograma, esta deflexión intrinsecoide no tiene impacto en la probabilidad de desarrollar una fibrilación auricular y un infarto cardioembólico. Es decir, que la variable que más impacta en la probabilidad de desarrollar fibrilación auricular es la estructura y funcionamiento de la aurícula izquierda, más que cualquier otro parámetro. También se han relacionado otros parámetros electrocardiográficos, como por ejemplo el eje de la onda P muy desviado hacia la izquierda o muy desviado
hacia la derecha, que aumenta el riesgo de un ACV cardioembólico en casi un 200%. La cantidad de extrasístoles supraventriculares mayor a 10 por hora también aumenta el riesgo, y el bloqueo interauricular que comentamos recién. Pero fíjense qué es lo que ocurre, como muestra el estudio ACERT, cuando se detectan taquiarritmias supraventriculares subclínicas, es decir, básicamente fibrilación auricular o aleteo. El riesgo de padecer un ACV o una embolia periférica se incrementa en un 250%, el riesgo de padecer un ACV en 250%, y la probabilidad de que el paciente pase a tener una fibrilación auricular o un aleteo auricular permanente en el electrocardiograma se incrementa en un 600%. Entonces, fíjense ustedes cómo la incidencia acumulada de ACV o embolia periférica se reduce significativamente cuando no hay evidencias subclínicas de taquiarritmias supraventriculares, y cómo esto aumenta cuando éstas están presentes. De ahí la relevancia de tratar de detectar en los pacientes en riesgo de desarrollar fibrilación auricular o aleteo la posibilidad de que estos estén presentes en forma asintomática o silente, como vamos a hablar más adelante. Y el tiempo de duración de estos episodios silentes también tiene mucho impacto en la frecuencia acumulada de eventos. Fíjense, los que tienen más de 24 horas de duración tienen un significativo mayor riesgo de desarrollar un evento cardioembólico. Es decir, hay una relación lineal entre la duración de la fibrilación auricular y el riesgo de padecer uno de estos eventos. También otros biomarcadores han sido útiles para detectar el riesgo de padecer una fibrilación auricular, como los péptidos natriuréticos auriculares. Fíjense, cuanto más elevados están, como se observa en el quinto quintil, mayor es la incidencia acumulativa de fibrilación auricular. Y la combinación de troponinas y de péptidos natriuréticos auriculares también predice el riesgo de fibrilación auricular y el riesgo cardioembólico, siendo obviamente cuando ambos están presentes, ambos biomarcadores están elevados, la frecuencia mayor de desarrollo de eventos cardioembólicos. En este escenario se han desarrollado algunos scores clínicos para tratar de evaluar la probabilidad de presentar una fibrilación auricular silente o asintomática. El primero que les quiero mostrar es el score HANS-2, donde, como ustedes ven, se asigna un puntaje a los pacientes según tengan hipertensión, la edad, el índice de masa corporal, el género, la presencia de apnea del sueño, tabaquismo o alcoholismo. Y otro score al que vamos a ampliar un poquito más, que es el score de Taiwán modificado porque, como ven, además de los parámetros habituales, se retiró el impacto del alcoholismo sobre la probabilidad de desarrollar fibrilación auricular. Lo interesante es que en aquellos pacientes que suman 2 a 3 puntos de este score de Taiwán modificado, la frecuencia de fibrilación auricular, la incidencia, es de 0,2% por año. Cuando el score da un valor moderado, ya la incidencia aumenta a 1,33% de eventos por año. Y cuando el score da entre 9 y 14 puntos, la incidencia aumenta a 13,6% por año. Es decir, hay grupos de mayor riesgo, pacientes de mayor riesgo de presentar fibrilación auricular que otros. Sin embargo, como los individuos de más bajo riesgo son la gran mayoría, la mayor parte de los eventos de fibrilación auricular, de nueva fibrilación auricular,
se concentran en estos sujetos de bajo riesgo. Y entonces, ¿qué harían ustedes si detectan, por ejemplo, en un electrocardiograma de Holter un trazado como el que les estoy mostrando, un paciente que tiene 11.000 extrasístoles supraventriculares, que tiene 27 colgajos de taquicardias supraventriculares de hasta 38 latidos consecutivos? Y este es un tema que deberíamos discutir por los riesgos que potencialmente podrían implicar. Entonces, para el diagnóstico de fibrilación auricular no existe ninguna duda que el mismo debe ser documentado. No se puede tratar a estos pacientes empíricamente sin documentar, por lo menos en un trazado electrocardiográfico, la presencia de fibrilación auricular. Y siempre debemos intentar realizar un electrocardiograma ante la sospecha de síntomas sugestivos. El tema es que muchas veces el paciente tiene el síntoma sugestivo fuera del consultorio médico, fuera del ámbito médico, y cuando lo vamos a buscar, el paciente no, ya desaparecieron los síntomas. Entonces, obviamente, debemos iniciar un monitoreo electrocardiográfico de estos pacientes para tratar de documentar la red. Y como les mostré, muchas veces en pacientes la fibrilación auricular se detecta luego de un evento, ni siquiera en el mismo momento en que aparecen las complicaciones. Entonces, siempre cuando hay pacientes sintomáticos con fibrilación documentada previa, se debe realizar por lo menos un electrocardiograma. No cabe la menor duda que el monitoreo de Holter es un test seguro, que tiene un costo razonable y que el procedimiento de detección es aceptable para el paciente y la seguridad social. Sin embargo, como comentamos, no siempre, o en muchos casos además, es difícil detectar estos episodios de fibrilación auricular silentes en pacientes de moderado o alto riesgo. Y entonces surgen nuevas herramientas para la detección de fibrilación auricular subclínica, como los relojes inteligentes o sistemas que asociados a el teléfono celular de los pacientes permiten la detección de fibrilación auricular incidental, como es el dispositivo Cardia, en el que se usan dos deditos para establecer una derivación de uno, y últimamente estos dispositivos han sido incorporados a los tensiómetros digitales para la detección de arritmia, fundamentalmente fibrilación o aleteo auricular. En este contexto, desarrollamos un proyecto para el diagnóstico de fibrilación auricular subclínica en pacientes hipertensos. El proyecto se llama Modo PA-FA, que como ven ustedes está inscrito en clinicaltrials.gov, un proyecto de monitoreo domiciliario en pacientes hipertensos para detectar fibrilación auricular subclínica. El estudio incluye 25 investigadores de 6 países: México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. La idea es detectar 25 eventos de fibrilación auricular con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 99%, para lo cual necesitamos incluir 499 pacientes. Estamos incluyendo pacientes hipertensos de ambos sexos, mayores de 75 años de edad, o pacientes hipertensos entre 65 y 75 años asociados a obesidad o diabetes tipo 2 o síndrome de apnea obstructiva del sueño, electrocardiograma con patente de sobrecarga auricular izquierda, hipertrofia ventricular izquierda en el ecocardiograma,
dilatación auricular izquierda, enfermedad coronaria, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reservada o ingesta de bebidas alcohólicas. Como ven ustedes, son los pacientes que comentamos recién que tienen moderada o alta probabilidad de desarrollar una nueva fibrilación auricular. Y excluimos a pacientes que hayan tenido cualquier tipo de fibrilación auricular. Los datos de los pacientes son incluidos en una pequeña historia clínica electrónica, en una app que los médicos pueden tener y pueden tener también los pacientes. Esta app, que no tarda más de 3 o 4 minutos, inmediatamente descargada la información clínica del paciente, si ya se obtiene el primer feedback, que es el riesgo cardiovascular de los pacientes con el score de Hertz o el score europeo OP2 o el score de los individuos mayores de 75 años, el puntaje de fragilidad de los pacientes y el riesgo o probabilidad de tener una fibrilación auricular. Inmediatamente que se cargó esta información, el médico y el paciente tienen este feedback. Luego los pacientes se llevan un dispositivo para medirse la presión arterial en casa junto con el electrocardiograma en un algoritmo predeterminado y transmiten 28 mediciones de presión arterial y 28 trazados electrocardiográficos de acuerdo al algoritmo estipulado. Con esta tecnología y este sistema de operatividad, a través de una aplicación móvil se recopila la información del paciente y se eleva a una plataforma central. Se cumplen las leyes y regulaciones locales para que los datos estén siempre protegidos. La plataforma central recopila la información y genera alertas, como ustedes vieron, banderas rojas, banderas amarillas. El médico analiza la información en una pantalla de control y toma decisiones terapéuticas, y hay un centro de soporte que asesora y da soporte al paciente para el registro de datos y da atención primaria a alertas del sistema. En este momento nos encontramos desarrollando un proyecto de inteligencia artificial para que con los datos que estamos obteniendo se pueda de alguna manera construir un score para tratar de predecir lo más certeramente posible el riesgo de desarrollar una nueva fibrilación auricular en estos pacientes que están con alto riesgo de desarrollar o moderado riesgo de desarrollar una nueva fibrilación auricular. ¿Qué es lo que tenemos de enfoque terapéutico en estas áreas? Hace algunos pocos meses, años, se terminó este estudio Arcadia. El estudio Arcadia es un estudio de prevención secundaria en el cual los pacientes fueron randomizados a recibir placebo, un bloqueador del factor 10 activado o aspirina, pacientes que ya hubieran tenido un ataque vascular cerebral, es decir, que es un estudio de prevención secundaria, y que tuvieran algunos de los biomarcadores de riesgo para desarrollar una nueva fibrilación auricular, como es la deflexión intrinsecoide de la onda P en B1, péptidos natriuréticos elevados o una dilatación significativa de la aurícula izquierda. Sin embargo, se ve que en pacientes que tienen predictores, pero en los que no se ha detectado fibrilación auricular, no hay un beneficio de anticoagularlos. Las curvas de incidencia acumulativa de nuevo ataque vascular cerebral, recordemos, prevención secundaria, muestra que son comparables a Pixaban y aspirina, es decir, un bloqueador del factor 10 activado y la clásica aspirina. ¿Qué es lo que tenemos de evidencia en cuanto a la indicación de anticoagulación en pacientes en los que se detecta en forma incidental, casual, por algún
método de los que les mostré para la detección de fibrilación auricular silente y la anticoagulación. Dos estudios, el estudio NOAA-AFNET 6 y el estudio Artesia. Estos mostraron que claramente la anticoagulación en pacientes que no tuvieron un infarto cerebral, pero que tienen episodios de fibrilación auricular silente, reduce en un 33% el riesgo acumulativo y el azarregio de padecer un ACV, pero que aumentan en un 57% el riesgo de tener un sangrado mayor. Por lo tanto, estos dos estudios nos muestran que en pacientes con fibrilación auricular silente, la decisión de anticoagular o no debe ser individualizada tomando en cuenta los beneficios en celeste de reducción del ACV y los riesgos en rosa de aumentar un sangrado mayor. Entonces, lo que sabemos y lo que no sabemos hoy en día respecto a la fibrilación auricular subclínica y asintomática. Los aspectos resueltos, que las complicaciones y riesgos de mortalidad al menos son comparables con la fibrilación auricular clínica diagnosticada, que tenemos necesidad de prevenir los ataques vasculares cerebrales y que es beneficioso el tamizaje en población de moderado a alto riesgo mediante control de pulso y dispositivos de registro de electrocardiograma. ¿Y cuáles son los aspectos que aún no tenemos resueltos y por los cuales debemos avanzar en la investigación? Los beneficios del control del ritmo, si se benefician con la ablación por catéter, si estos pacientes deben ser anticoagulados después de una ablación por catéter y si tienen efectos beneficiosos sobre los puntos finales duros. En conclusiones, el ACV y la insuficiencia cardíaca pueden ser la primera manifestación de una fibrilación auricular. Hay una alta frecuencia de fibrilación auricular silente o asintomática. Hay calculadores de riesgo para fibrilación auricular. Estamos frente a tecnologías disruptivas para el control de la presión arterial y la fibrilación auricular ambulatoria. Hay una ausencia de evidencia para indicar anticoagulación en ritmo sinusal con antecedentes de infarto cerebral. Y finalmente, se debe evaluar la relación riesgo-beneficio de la fibrilación, de la anticoagulación en fibrilación auricular subclínica. Y con esto termino mi presentación, agradeciendo a la comisión directiva de la Federación Argentina de Cardiología por invitarme a participar de este tan importante masterclass para presidentes. Muchas gracias.